¿Hasta cuánto se puede endeudar un país, no es cierto? Sobre todo ahora que el presupuesto, digamos, general de la Nación pasó al Congreso, se quieren agregar, digamos, gastos por todos lados, qué sé yo, y bueno, en ese límite, que también un poco la parte del Ministerio de Hacienda y tanto economistas ven como en cierta manera ha crecido de manera exponencial la deuda, ¿no es cierto?, a través, por razones de la pandemia y los efectos que ha tenido, pero bueno, en general uno dice, pero hay países, qué sé yo, como Japón, Estados Unidos, que se endeudan más allá del 100% de su Producto Interno Bruto. ¿Por qué nosotros tenemos que tener un tope, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y digamos? cuál es el parámetro que tenemos que considerar? Exactamente. ¿El producto o la capacidad de pago que tengamos? Exactamente, por eso quisimos acá traer como para materia de análisis, pensar un poco eso, comparar, digamos, también la situación de algunos países y en cierta manera después ir trayendo hacia Paraguay la situación que tiene. Esto, por ejemplo, ahí en este gráfico, si me acompañás, acá vemos lo que son, o sea, está la deuda, ¿cierto?, como porcentaje del Producto Interno Bruto, que asumen, y en este caso, 3 países, Estados Unidos, Japón y Alemania, que nosotros le consideramos como no solamente como países desarrollados, sino países también que en cierta manera para el mercado, sobre todo el mercado, digamos, de bonos, ¿no?, como libre de riesgo, es lo que se habla así en los mercados. ¿Qué significa libre de riesgo? ¿Son libres de riesgo? Y no son libres de riesgo, nada es libre de riesgo, pero para el mercado sí. O sea que se confía que van a pagar sus deudas. Exactamente, la improbabilidad ese incumplimiento de la deuda, en este caso países como Estados Unidos, Japón y Alemania, en cierta manera el mercado cree que no. Por lo tanto, ¿cuál es siempre esa diferencia que pasa, digamos, podemos decir, en el mercado? Mayor riesgo, mayor ganancia, ¿no es cierto? Pero también, del punto de vista del que presta, si yo tengo un mayor riesgo de que vos no me vas a devolver la deuda, entonces ese riesgo te cobro con tasas más altas. Claro. Y acá vemos, por ejemplo, índices que un poco es lo que comentaba la gente que en cierta manera también nos consulta. Bueno, vemos 2 momentos muy importantes donde la deuda pública prácticamente se dispara, no solamente en estos países, sino en gran parte también de los que fueron afectados por esa crisis financiera del 2008. Y vemos aquí el salto, y bueno, Japón 198% de su PIB, Estados Unidos 115%, ¿no es cierto? Y acá muy interesante si pasamos al costado, al final del gráfico, lo que también ha sido la pandemia, ¿no? Como en cierta manera los gobiernos han dado un salto muy también exponencial. O sea, Paraguay no fue el único caso, la pandemia, como se llama, afectó a todo el mundo, y los países, ya sea por esas medidas de confinamiento, ya sea también porque hubo un cambio en comportamiento del consumidor, ¿no es cierto? Eso hizo que también los estados, los gobiernos tengan que endeudarse también para cubrir, qué sé yo, medidas sanitarias, etc. Y vemos cómo son índices muy altos. Uno es la crisis financiera de 2008. Sí. Y otro es la crisis del COVID de 2020. Exactamente. Está nomás un poco más allá, pero es un poco más acá. Y acá siempre, también para la audiencia es importante cuando los economistas por lo menos hablan de esto, estas 2 variables, que por ejemplo, si tu Producto Interno, tu economía crece, y tu economía crece más que tu nivel de endeudamiento, también eso hace que baje. Por lo tanto, este salto que vemos nosotros acá en estos países desarrollados, pero que también pasó en gran parte del mundo, no solamente los países se endeudaron, también casi todos tuvieron un decrecimiento importante, claro, en su retroceso economía. Entonces eso hizo que el salto del porcentaje, del ratio acá del cálculo, se dispare. Bueno, vamos a ver la siguiente lámina también. Sí. Entonces, Alfredo, empezamos con el endeudamiento de estos países desarrollados. Deuda pública americana, a ver. Esta es toda la deuda total que tiene el gobierno de los Estados Unidos, y acá vemos prácticamente son, nosotros lo diríamos billones de dólares, con B, no me sale a mí tanto, pero billones de dólares. En inglés ellos los llaman trillones, por eso a veces cuando uno lee, a veces se confunde, ellos dicen... Trillones. Sí, para ellos el billón es, por lo que, por ejemplo, nuestra deuda, que fue
Los americanos dirían 1.9 billones de dólares, nosotros diríamos 1.900 millones de dólares. Pero ahí llega a niveles máximos y cómo se dispara enormemente desde la crisis financiera del 2008, como también después con la pandemia. Y hoy... Pero es 28,5% sobre su Producto Interno. 28,5 perdón. billones Estamos de hablando dólares en es la billones. deuda que tiene... Ok, billones de dólares. 28,5 billones de dólares. Hoy nosotros, salvando las enormes diferencias de nuestras economías, ¿cuánto es nuestro monto de deuda? ¿Querés saltar ya? No, por supuesto que no. Vamos a continuar nomás caminando paso a paso. No, vamos paso a paso. Bueno. Pero a lo que voy es justamente en estos días, por ejemplo en los días anteriores se dio ya un debate en el Congreso americano sobre también el techo de la deuda.